¿Y si te dijera que hay un pecado que ni siquiera Dios puede perdonar? Suena fuerte, ¿no? Pero eso es exactamente lo que muchos creen sobre el pecado imperdonable. Lo que estás a punto de descubrir no es un tema de opiniones o puntos de vista religiosos, es una advertencia bíblica clara, directa y, para muchos, incómoda. A veces, lo que más necesitamos escuchar es justo lo que no queremos aceptar. Miles de personas viven con miedo de haber cometido el pecado que no tiene perdón. Algunos cargan con una culpa profunda, convencidos de que su salvación ya no tiene vuelta atrás. Otros simplemente ignoran el tema, pensando que mientras Dios es amor, todo se les perdonará sin importar qué. Pero, ¿y si la blasfemia contra el Espíritu Santo es más común de lo que creemos? ¿Y si tú, sin saberlo, ya estás en peligro de cometerla? Hoy, en este video, no solo vas a entender qué es el pecado imperdonable, sino cómo evitarlo de manera práctica y consciente. Vamos a derribar mitos, aclarar confusiones y sobre todo abrirte los ojos a una verdad que pocos se atreven a enseñar. Esto no es religión maquillada, esto es la Biblia sin filtro y tú estás a punto, ¿no?, de enfrentarte cara a cara con una realidad espiritual que puede cambiar tu vida o condenarla. ¿Qué es el pecado imperdonable según la Biblia? Cuando se habla del pecado imperdonable, muchos imaginan actos horribles, cosas extremas como asesinatos o traiciones imperdonables. Pero, sorpresa, según la Biblia, no se trata de una lista de pecados top 10, sino de blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? No es decir una mala palabra contra Dios, sino algo mucho más profundo. Es rechazar deliberadamente la obra del Espíritu, resistirse al llamado al arrepentimiento, sabiendo que es Él quien está obrando, y aún así cerrarle la puerta. Piensa en esto como apagar la alarma de incendio mientras tu casa se está quemando. El Espíritu Santo, según la Biblia, es quien convence al ser humano del pecado. Si lo ignoras constantemente, si lo rechazas de forma consciente, es como arrancar el cable del único sistema que puede salvarte. Es decirle a Dios, no quiero tu perdón ni tu verdad. ¿Cómo puede haber perdón de pecados si la persona no quiere ni arrepentirse? Un ejemplo práctico: imagina que alguien siente el peso del pecado, escucha la verdad una y otra vez, sabe que necesita cambiar, pero decide seguir jugando con fuego. ¿Por qué eso es tan grave? Porque no es un error por ignorancia, sino una decisión consciente, repetida y endurecida. Ese tipo de actitud es lo que Jesús señaló como el pecado imperdonable. Y sí, puede sonar alarmante, pero en el siguiente punto vamos a ver cómo evitar caer en ese abismo espiritual. Si esto ya te sacudió un poco, hazte un favor, suscríbete. No es por mí, es por ti. Porque cuando te suscribes, YouTube entiende que no estás aquí por entretenimiento barato. Estás aquí por verdad, por contenido que incomoda, por Biblia real. Por eso este canal se llama La Biblia sin filtro. Porque aquí no se predica suave, se predica lo que duele y transforma. Suscríbete y deja que el algoritmo entienda lo que de verdad importa para ti. ¿Cómo saber si he cometido el pecado imperdonable? Esta es una de las preguntas que más atormenta a muchos cristianos sinceros. ¿Y si ya cometí el pecado imperdonable y no me di cuenta? Lo primero que hay que saber es esto: si tú sientes temor de Dios, si te preocupa haberlo ofendido, si te duele el pecado, eso es señal de que el Espíritu Santo todavía está obrando en ti. El que ha blasfemado contra Él ya no tiene esa sensibilidad. Su corazón se ha endurecido tanto
que ya ni siquiera le importa, vive en una especie de anestesia espiritual. A veces confundimos culpa con condenación, pero el arrepentimiento verdadero produce fruto. El que teme haber pecado gravemente y se humilla, busca la restauración, no ha cometido ese pecado. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es una caída emocional, ni un pecado fuerte en un momento de debilidad. Es una actitud persistente de desprecio a la verdad de Dios, como los fariseos que acusaban a Jesús de tener un demonio cuando obraba por el Espíritu. Así que no es una trampa oculta, no se comete por accidente, es el resultado de rechazar voluntariamente el llamado de Dios una y otra vez hasta callar esa voz por completo. Por eso, si aún te inquieta este tema, si lo estás escuchando con atención, si te estás examinando, es una muy buena señal. Pero aún hay algo más profundo que debemos analizar. ¿Por qué algunas personas terminan cayendo en esa actitud tan peligrosa sin siquiera darse cuenta? ¿Por qué algunos caen en el pecado imperdonable sin darse cuenta? Muchos no se levantan un día diciendo, hoy voy a cometer el pecado imperdonable. No funciona así. Todo empieza con pequeñas decisiones. Ignorar una predicación, endurecer el corazón, justificar un pecado consciente, apagar la voz de la conciencia. El problema no es el error ocasional, sino cuando ese error se vuelve costumbre y luego identidad. Es como una gota que cae día tras día sobre piedra, hasta que la rompe, y en ese punto la persona ya no siente, no escucha, no responde. Este tipo de actitud puede parecer inofensiva al inicio. Un joven que crece en la iglesia y empieza a burlarse de los mensajes del Espíritu. Un adulto que rechaza el llamado al arrepentimiento verdadero, aunque en el fondo sabe que Dios le está hablando. En ambos casos, el corazón se va enfriando, y cuando el alma se enfría, se apaga la luz que guía al perdón. Así, blasfemar contra el Espíritu Santo se convierte en una actitud permanente, una vida construida sobre el desprecio al llamado divino. Lo más peligroso es que estas personas muchas veces se sienten bien, incluso espirituales. Tal vez hacen obras religiosas, se ven moralmente correctos, pero han cerrado su interior a la obra del Espíritu. Y esa es la trampa más mortal: sentirse bien mientras se está caminando hacia la perdición. Por eso, antes de que el alma se endurezca del todo, es vital entender cómo vivir de forma que nos mantenga lejos de este pecado. Y justo eso es lo que veremos a continuación. ¿Cómo evitar el pecado imperdonable en la vida diaria? Evitar el pecado imperdonable no es cuestión de vivir con miedo, sino de cultivar una relación viva, constante y humilde con Dios. El primer paso es mantener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra eso? Orando con honestidad, leyendo la Biblia con el deseo de ser transformado, no solo informado. Por ejemplo, leer Lucas 12:10 o Hebreos 10:26 a 29 con el corazón abierto puede confrontarte, y eso es bueno, te mantiene despierto. También hay que rodearse de personas que hablen verdad, aunque incomode. ¿Te has dado cuenta de cómo muchos se ofenden cuando alguien les corrige con base bíblica? Esa reacción es señal de orgullo. Pero el que quiere evitar caer en pecado grave aprende a agradecer la corrección. Elige iglesias donde se predique la Biblia sin filtro. Busca mentores espirituales que no vendan consuelo barato, sino que hablen de juicio de Dios, salvación y condenación, pecado y castigo con amor, pero con firmeza. Y lo más importante, nunca pierdas el hábito del arrepentimiento verdadero. No como una fórmula,
sino como un estilo de vida. Un cristiano maduro no es el que nunca cae, sino el que siempre regresa. ¿Te equivocaste? Arrepiéntete de verdad, cambia, levántate. No calles al Espíritu, no lo ignores, porque mientras Él habla, hay esperanza. Pero, ¿qué pasa cuando el corazón ya no lo escucha más? Ahora que ya sabes qué es el pecado imperdonable, cómo identificarlo y sobre todo cómo evitarlo, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Vas a dejarla pasar como si nada o vas a examinar tu vida en serio? Porque no se trata de acumular información, sino de tomar decisiones que definan tu eternidad. Y no es exageración, esto va más allá de lo terrenal. Es una alerta del cielo mismo, y no todos tienen el privilegio de recibirla. ¿Has estado apagando la voz del Espíritu en alguna área de tu vida? ¿Has justificado pecados conscientes con excusas religiosas? Hoy es el momento de despertar, de volver a Dios con humildad, de vivir como alguien que honra al Espíritu Santo en cada paso. No esperes a que sea demasiado tarde. ¿Por qué arriesgar tu alma cuando aún puedes corregir el rumbo? Si este mensaje te impactó, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí hablamos de temas profundos, reales, sin adornos religiosos, porque tú mereces conocer la Biblia sin filtro, y juntos vamos a seguir aprendiendo, creciendo y rompiendo cadenas. Comparte este video con alguien que necesita esta verdad antes de que el silencio espiritual sea irreversible.